Está llegando María Andrade, atrasadita. Andrade, ya. Bueno, se le ha admitido. La frecuencia del sonido emitida por una fuente. Está llevando Ramírez también, los atrasaditos. Ramírez. Es de 400 vibraciones por segundo. Y el observador se desplaza con velocidad de 20 metros por segundo y la fuente con 40 metros por segundo. Calcular la frecuencia resultante percibida por el observador están llegando atrasados, interrumpen. Veamos quiénes son. Alexander Cedeño y Arley Morejón, atrasados. También Alfonso Macías. Bueno, esperemos que puedan incorporarse. Calcular la frecuencia resultante percibida por el observador. Percibida por el observador. Tomando en consideración todos los casos posibles del efecto Doppler. Bueno, eso se refiere al sonido, ¿no? Efecto Doppler. Bueno, reconocemos los datos. Reconocemos los datos. A ver, tengo una frecuencia de 400 vibraciones por segundo, que se escribe 1 sobre segundo. Bien, esto es la frecuencia de la fuente, es decir, es el emisor. Emisor. Sevillano está llegando. Otro dato es la velocidad de el observador, o sea, de una persona. Vamos a ponerle velocidad 1, 20 metros sobre segundo. Esto es el observador.
Ya. Tenemos otra velocidad. Velocidad 2 de 40 metros sobre segundo. Esto es la fuente, ¿no? La fuente sonora o el emisor. Nos dan una, a ver, nos preguntan, es la frecuencia resultante. Vamos a escribir F, una R como subíndice. Esa sería la pregunta. Esto sería aplicada al receptor, ¿no? En este caso, la persona que recibe la señal sonora. Hay un dato que hay que agregar, que sería la velocidad del sonido en el aire. Eso le vamos a colocar V igual a 340 metros sobre segundo. Esto corresponde al sonido, ¿no? Es la rapidez aplicada al sonido en el aire. Muy bien, vamos a ir hablando del efecto Doppler. Para ello se van a establecer algunos cálculos distribuidos en casos. Entonces tendríamos caso 1. El caso 1, el observador o receptor se acerca a la fuente emisor del sonido. Ese sería el caso 1. Para ese caso existe una fórmula. La frecuencia resultante es igual a la frecuencia del emisor multiplicado por una expresión fraccionaria en la que el numerador es la velocidad del sonido más la velocidad que viaja el observador dividido para la velocidad del sonido. Entonces, si reemplaza, tendríamos lo siguiente. 400 vibraciones sobre segundo, que se escribe 1 sobre S, 1 sobre segundo, multiplicado por 340 metros sobre segundo, más la velocidad del observador, 20 metros sobre segundo, sobre los 340 metros sobre segundo.
Eso me da como respuesta, al hacer las operaciones indicadas, de 423,53 vibraciones sobre segundo. Es decir, la frecuencia es mayor a la fuente cuando el observador se acerca, en este caso, al emisor. Esto ocurre, por ejemplo, cuando una persona se acerca a una ambulancia o a una fábrica que está emitiendo un sonido. Entonces, si se acerca, va a percibir una mayor frecuencia de la que, en este caso, la fuente emisora está produciendo. Aumenta la frecuencia cuando nos acercamos a la fuente. Ese es el primer caso. Van a salir 8 casos. Esto se llama efecto Doppler del sonido. Bueno, es para que tengan conocimiento, y en la universidad, seguramente, dependiendo de la especialidad que vayan a elegir, si topan esta parte de ondas sonoras, ya tengan el conocimiento. Vamos a otro pizarra. Caso 2. Entonces, ponemos caso 2. El observador se aleja de la fuente. Bueno, es el caso contrario de lo que se manifestó en el caso 1. Ahora, en vez de acercarse, se aleja. En ese caso, tengo la fórmula de frecuencia resultante igual a la frecuencia de la fuente multiplicada por la expresión fraccionaria de B menos B1 sobre B. Cambió solo un signo, ¿no? En el caso anterior era suma, ahora es diferencia en el numerador. Entonces, al reemplazar, tendríamos 400 vibraciones sobre segundo multiplicado por 340 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundo dividido para los 340 metros sobre segundos. Al hacer las operaciones que allí están expresadas, nos daría 376,47 vibraciones por segundo, que también se puede escribir hertz. Es la unidad de medida de frecuencia para el sonido. Si han escuchado, por ejemplo, emisoras que hablan de estas cifras, dicen kilohertz, megahertz, utilizando prefijos del sistema internacional. En este caso, pues, interpretamos que son vibraciones por segundo y se escribe 1 sobre S, 1 sobre segundo. Que notamos que cuando se aleja, la frecuencia disminuyó. Recuerde que la fuente emisora tiene 400
vibraciones por segundo. Al salir menor es porque nos estamos retirando, aumentando distancia de una fábrica, de una ambulancia que está quieta, etc. Es el observador el que se mueve, la fuente está quieta. Muy bien, vamos al caso 3. Caso 3. En este caso, la fuente se acerca al observador. La fuente se acerca al observador. Ya es, en este caso, el origen del sonido o el que está emitiendo el sonido es el que se está moviendo. El observador está quieto. Entonces, ya no es el observador el que se mueve, sino la fuente. Para este caso, pues la fórmula varía un poquito. Entonces decimos frecuencia resultante es igual a la fuente, la frecuencia de la fuente multiplicada por la fracción de velocidad del sonido en el aire dividido por la velocidad del sonido en el aire menos la velocidad de la fuente, que en este caso ya es 2. Luego entonces la frecuencia resultante es igual a 400, que es la frecuencia de la fuente, por la fracción 340 metros sobre segundo dividido para 340 metros sobre segundo menos la velocidad a la que viaja la fuente es 40 metros sobre segundo. Entonces vamos a obtener un resultado de frecuencia resultante 453,33 vibraciones sobre segundo. Entonces, esta sería la respuesta en este caso. Bueno, notamos que cuando la fuente se acerca al observador, la frecuencia aumenta. Al igual que si el observador se acerca, pero los valores varían ligeramente. Vamos al caso 4. Aquí decimos que la fuente se aleja del observador. La fuente se aleja del observador. En el caso anterior era que se acercaba, ahora se aleja. Entonces, la expresión que permite calcular esa frecuencia es la siguiente. Frecuencia resultante igual a la frecuencia de la fuente por una fracción que señala velocidad del sonido en el aire más la velocidad en el denominador, velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Ustedes ven que solo varía un signo referente al caso anterior y tendríamos que volver a hacer las operaciones. 400
1 sobre segundo multiplicado por la fracción de 340 metros sobre segundo dividido para 340 metros sobre segundo más los 40 metros por segundo que corresponde a la velocidad de la fuente. Entonces se obtiene como resultado para este caso 357,89 vibraciones sobre segundo, o puede escribirlo, como ya lo dije, hertz. HZ se lo abrevia, ¿no? Cuando se habla de hertz. Bien, esta sería la respuesta para este caso. Seguimos, caso 5. Fuente y observador. Fuente y observador se acercan en sentidos contrarios. Y ahora se mueven los dos, ¿no? Tanto la fuente como el observador. En este caso, pues, la fórmula sería frecuencia resultante igual a la frecuencia de la fuente multiplicada por la fracción velocidad del sonido más la velocidad del observador sobre velocidad del sonido menos velocidad de la fuente. Luego entonces la frecuencia resultante, si se reemplaza, sería 400 esto es vibraciones sobre segundo por la fracción 340 metros sobre segundo más 20 metros sobre segundo abajo es 340 metros sobre segundo menos 40 metros sobre segundo. Esos metros por segundo pues se eliminan al simplificarse. Y me queda solamente la unidad de frecuencia. Al hacer las operaciones va a encontrar que esto es 480 vibraciones sobre segundo. Sería la respuesta para este caso. Bueno, se nota que cuando hay acercamiento de las dos, en sentido contrario, la frecuencia aumentó bastante. 480 tenemos. Pasamos a otra pizarra para ver los tres casos últimos. Entonces tendríamos caso 6.
Caso 6. Fuente y observador. Fuente y observador se alejan en sentidos contrarios. Ese sería el caso 6. Muy bien. Para este caso, la fórmula sería entonces FR, de frecuencia resultante, igual a F, fuente, la frecuencia de la fuente, luego por la fracción, va a cambiar un poco los signos, B menos B1 sobre B más B2. Reemplazamos frecuencia resultante igual a 400 vibraciones por segundo multiplicado por la fracción 340 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundo dividido para 340 metros sobre segundo más 40 metros sobre segundo. Entonces tendríamos que hacer las operaciones indicadas y se obtiene como frecuencia resultante 336,84 vibraciones sobre segundo o hertz. Esta sería la respuesta para este caso. Bien, esta es la frecuencia menor cuando fuente y observador se alejan. El siguiente caso, caso 7, lo decimos fuente y observador se mueven en el mismo sentido. Se mueven en el mismo sentido, pero el observador va detrás. Ya, este es el caso 7. Entonces aquí varía un poquito la fórmula. Se están moviendo los dos en el mismo sentido, pero el observador va detrás de la fuente, puede ser detrás de la ambulancia, por decir, ¿no? La fuente emisora es la de una ambulancia. Entonces la frecuencia resultante, en este caso, es igual a la frecuencia del sonido que emite la fuente por la fracción que dice B más B1 sobre B más B2. A Sarita Simba se le fue internet. Bueno.
Bien, tenemos entonces esta fórmula, luego calculamos frecuencia resultante igual a 400 vibraciones por segundo por 340 metros sobre segundo más 20 metros por segundo todo sobre 340 metros sobre segundo más los 40 metros sobre segundo. Bien, hacer las operaciones que allí se indican y nos da una frecuencia resultante de 378 vibraciones sobre segundo o también hertz. Esta sería la respuesta para este caso. Y vamos al último caso, caso 8. Caso 8. Fuente y observador se mueven en el mismo sentido. Pero la fuente va detrás. Es decir, es lo contrario del anterior, ¿no? ¿Quién va detrás? La fuente. Adelante va el observador. Los dos se están moviendo, ¿no? Hay que entender eso. Entonces, la fórmula sería frecuencia resultante igual a la frecuencia de la fuente que emite el sonido por la fracción de menos B1 sobre B menos B2. Se reemplaza y así obtenemos de esa forma, pues, otra respuesta. 400 vibraciones por segundo multiplicado por la fracción 340 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundo dividido para 340 metros sobre segundo menos 40 metros sobre segundo. La respuesta que se obtiene para este caso es de 426,27 vibraciones sobre segundo. De esta forma hemos agotado todos los casos
que se aplican al llamado efecto Doppler, que lo vimos en la diapositiva, ¿verdad? 8 casos que pueden presentarse cuando hay una fuente emisora de sonido y un observador o receptor de esa señal. Entonces, el valor de la frecuencia resultante va a depender si se aleja, se acerca o ambos se mueven en un sentido o en otro. Salen 8 casos. De esa forma, resolvemos el problema 7. Vamos al problema 8. Entonces, escribimos problema 8. Una onda luminosa, fuimos a la luz, hemos hablado de sonido, veamos ahora luz, o una onda luminosa visualizada como rayo de luz incide en un espejo, plano con un ángulo de 50 grados respecto a la superficie del espejo. Ahí viene literales, literal A, elaborar una figura de la reflexión luminosa. Literal B, reconocer los elementos geométricos del fenómeno óptico. Literal C, determinar los ángulos de incidencia y de reflexión de la luz. Hasta ahí el texto de este problema número 8. Se refiere a la luz. Ondas luminosas son ondas electromagnéticas. Bueno, estamos abarcando el mundo de las ondas, ¿no? Entonces vamos a ver qué datos nos proporciona el problema. Bien. De lo que vemos solo hay un ángulo, llamémosle ángulo θ, 50 grados. Y lo que nos piden determinar es ángulo de incidencia y reflexión. Entonces, el ángulo de incidencia lo vamos a colocar así, con esa simbología, y un gorro de ángulo, ¿no? Y el de reflexión, le ponemos la letra R minúscula y también un gorro de ángulo. Bueno, veamos los
los cálculos o desarrollo, ¿no? Entonces vamos a colocar la palabra cálculo, o puedo escribir también desarrollo, da lo mismo. Lo hacemos por literales. El literal A nos dice elaborar una figura. Bueno, nos toca hacer una figura. Veamos. Esto voy a cambiar de color. A ver, colocamos un espejo en posición vertical. Bien. Y esto lo manejamos de la siguiente manera. La superficie que no es reflectora se la rayo, ¿no? Como lo estoy indicando. La que no refleja la luz. La que refleja la luz es el otro lado. Es el espejo que utilizamos todos los días para peinarnos, ¿no? Y vernos el rostro. Bien. Hay una línea imaginaria. Una línea imaginaria que siempre forma 90 grados con la superficie del espejo. Esa línea la voy a poner delgadita. Forma siempre 90 grados con el espejo. Esa línea se llama normal. Voy a ponerle la letra N, que significa normal. A ver. Esta letra N. Este de acá es el espejo. Le pongo la letra E. Entonces ahí tengo la normal y el espejo. Ahora voy a trazar el rayo de luz. El rayo de luz que llega al espejo. Vamos a suponer que el rayo de luz llegue de esta forma. Justo en la base de la normal. Entonces, ese rayo choca con el espejo y como cuando usted tira un balón al piso, rebota y lo hace de esta manera. ¿Sí? Rebota. Ahí hemos visto lo que se llama reflexión de la luz. Entonces, a este rayo que llega se le llama rayo incidente. Le vamos a colocar las letras R, I. Significa rayo incidente. Y el que sale, le ponemos RR. Significa rayo reflejado. De acuerdo a lo que nos indica el problema, nos están preguntando cuánto vale este ángulo. Este es el ángulo I. ¿Y cuánto vale el ángulo de acá? Que es el ángulo R. Correcto. Ahora, el ángulo que me están dando es el ángulo que llega el rayo de luz con el espejo. Este ángulo de aquí nos dice que vale 50 grados.
este ángulo. Bueno, ahí está la figura. Ese es el caso que nos preguntan o nos dan la disposición de elaborar una figura de la reflexión luminosa. Muy bien. Vamos a ver qué sigue después. Y tenemos entonces literal B, ¿verdad? En el literal B nos están preguntando que reconozca los elementos geométricos del fenómeno óptico. Ya, o sea, tenemos que escribir RR, por ejemplo, ¿qué significa? ¿Qué significa la N? ¿Qué significa RI? ¿Qué más? R, ¿qué significa I? ¿Qué significa la E? ¿Y qué significa la N? Es lo que me están preguntando, que le reconozca los elementos. Entonces, RR, ¿qué significaba? Esto es rayo reflejado. Eso significa RR, rayo reflejado. La N significa normal. Es una recta imaginaria, ¿no? No es que se la ve o se la visualiza. Es una recta que forma 90 grados con la superficie del espejo. Rayo incidente es el RI. Rayo incidente. El R con el gorro es ángulo de reflexión. 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 Bueno, no me entró ahí. Lo pongo aquí debajo. Ángulo de reflexión. El otro es ángulo de incidencia. Ángulo de incidencia. Ángulo de incidencia E significa espejo.
Y ya la n ya estaba, ¿verdad? Entonces la n le borramos nomás porque ya estaba. Significa normal, ¿no? Bueno, entonces tengo ahí todos los elementos geométricos que aparecen en la figura. Vamos al literal C, que dice determinar los ángulos de incidencia y de reflexión. Entonces tenemos literal C. Hay una ley que dice que ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esto se llama ley de la reflexión. O sea, el mismo ángulo con el que incide también corresponde al ángulo de reflexión. Ley de la reflexión luminosa. Ley de la reflexión luminosa. Bueno, nosotros vemos que en la figura el ángulo θ más el ángulo I, eso suma 90 grados. Esto es ver figura, ¿no? Ver figura. Entonces, si yo despejo de aquí el ángulo I, sería 90 grados menos el ángulo θ. Por lo que quedaría 90 grados menos 50 grados, que vale el ángulo θ, el ángulo I, entonces me da 40 grados. Esta sería ya una respuesta. Ahora, como I es igual, como I es igual al ángulo R, entonces ¿cuánto vale R? R es igual también a 40 grados. Esto vendría a ser la respuesta del ángulo de reflexión. De esa manera hemos desarrollado el problema 8. Y hasta ahí la clase de hoy por el asunto del tiempo. Bueno, dejamos por ahí para la siguiente clase.